Bueno, buenos días. Soy Luis Miguel Soler, soy arquitecto técnico y consultor en las certificaciones Passivhaus House. Hemos certificado edificios terciarios, hemos certificado bajo el sello Enerfit y, bueno, nos parecía curioso, técnicamente, un bloque de cooperativas pues no es tan complejo como pueden ser edificios o rehabilitaciones, pero nos parecía curioso enfocarlo desde el punto de vista de cómo es la gestión desde una cooperativa que tiene un presupuesto cerrado, un presupuesto ajustado y cómo hacemos la gestión de cambios para que se pueda realizar finalmente una certificación Passivhaus en un edificio de cooperativas. Vale. A ver, aquí, ya está. Bueno, son tres bloques de 23 viviendas cada uno. Se ubica en Urduliz. Urduliz es una población al norte de Bilbao. Es como un pequeño aldea de Asteris. La certificación Passivhaus allí se está poniendo en boca y la verdad es que aquí podemos ver la noticia. Ay, perdón, vamos a ponerlo aquí. Aquí podemos ver la noticia del correo. Urduliz en 2020 será el municipio de España con más viviendas certificadas Passivhaus por porcentaje de habitantes. Me encantaría pensar que estas viviendas certificadas... perdón, se me ha ido, perdón, disculpar. Bueno, este proyecto nació en régimen de cooperativa, nació por la gestora Habitare. El proyecto es de Ingenuous Urban Consulting, la constructora es Grupo LMB, la certificación se hizo con BAN y la consultoría, en este caso yo, fue con Casa Pasiva. La particularidad fundamental de este bloque son que se nace en régimen de cooperativa. Inicialmente no es el primer proyecto que se hace en Urduliz, como contaba. En 2019 se empezó un proyecto de 36 viviendas motivadas por una inquietud del punto de vista de la arquitectura y del punto de vista de la cooperativa que quería dar un valor añadido a viviendas que se estaban haciendo en esa zona. Urduliz tiene una zona en el ensanche de la localidad que tiene bastante suelo para urbanizar y querían competir en el mismo nivel económico que otras viviendas, siempre con la certificación como valor añadido. Se certificaron en el proyecto inicial de 36 viviendas, que no es el que voy a contar, se inició en 2017, se certificó finalmente, pero eso ha derivado a que una segunda promoción, las 3x23, también es régimen de cooperativa, que está certificada, y a su vez otra promoción de 2x18, en este momento precertificada, otra que viene en proyecto básico, 2x18, por tanto son al final 140 viviendas, pero decía lo de la aldea de Asteris, son 141 viviendas en poco más de 3 años y poco a poco pues, van creando bueno, estamos certificando. La clave del éxito, pues me encantaría pensar decir, no, pues, se están vendiendo porque son Passivhaus y se pueden vender más caras y no hay problema. Pero la gente a día de hoy compra una Passivhaus, pero tiene que estar equilibrada, tiene que estar con un precio adecuado, se está haciendo en una zona de Bilbao que tiene metro, eso es muy importante porque es como una especie de ciudad dormitorio. La certificación, poco a poco, conforme se va conociendo allí, es muy importante y la gente la va valorando, pero tiene que valorar varias cosas y también valora la posibilidad de cambios, que se puedan hacer pequeños cambios, como en régimen de cooperativa, que te permite pues, adaptar o modificar levemente lo que es la vivienda. Bien, el proyecto se realiza llaves en mano. Se hace una gestión en la que la constructora entra pronto en el proceso de proyecto, interviene y, digamos, el proceso se basa en un proyecto básico. La arquitectura nos da unos modelos de unas plantas, se hace una primera revisión con detalles estandarizados. Una vez que se modela los espesores de aislamiento, se consensa con la constructora. Por ejemplo, esta constructora, veremos que la hermeticidad se hacía con poliuretano de celda cerrada. Es algo extraño, pero él tenía la costumbre de que inicialmente, en sus inicios, habían siempre hecho poliuretano de celda cerrada para proyectar, lo que les daba hermeticidad. Y, bueno, pues poco a poco fuimos adaptando las soluciones para que fuera una cosa consensuada, tanto
desde el punto de vista de arquitectura como de la constructora. Finalmente, una vez hecha la segunda revisión y una vez que había una viabilidad técnico-económica, se pasó a la comercialización. Estas viviendas tienen un PEN de 646 euros metro cuadrado construido. La viabilidad económica del proyecto es muy importante. Una cooperativa, para que salga realmente, tiene que estar muy afinada. Me encantaría decir que tenía buffers o márgenes de seguridad que me permitían tener una cierta comodidad a la hora de modelizar. Posiblemente, veis aquí el PHPP inicial y el final, hablamos de que yo inicié el cálculo con 14 kilovatios, ya tenía un margen de error de en torno a un 7% y lo acabé en 16, porque Urduliz me permitía, por la condición climática, llegar a eso. No había margen de error, lo que sí que había era una especie de puertas, o sea, de hitos que negociábamos con la certificadora para poder verificar que lo que estábamos haciendo hasta ese punto era veraz, ¿vale? Por tanto, el ajuste o el margen de error ha sido mínimo. También el hecho de contar con la constructora desde el primer momento y hacer una especie de libros abiertos nos permitía pues, tener una especie de corresponsabilidad de cara a la certificación energética para que todos remáramos en el mismo sentido. Brevemente, porque no es el objeto de la ponencia, las fachadas había dos tipos. La primera promoción era todo ventilada, en la segunda me quitaron la mitad, el 50% me hicieron poner un ladrillo cara vista, que no es la mejor solución del mundo. El puente térmico no eran los mejores del mundo, no había roturas de puente térmico forjado, sencillamente envolvíamos con el metro por arriba y por abajo el forjado. La planta baja tenía un XPS de 100 milímetros, la cubierta 240, la hermeticidad se hacía en la fachada con poliuretano de celda cerrada y en la zona medianeras con yeso. La ventilación, por aquello de que estamos en una zona húmeda, se realiza con recuperadores de calor y humedad. Y una cosa importante, para economizar el proyecto intentamos meter una centralización de caldera. Una caldera alimentaba los 3 bloques, lo que economizaba bastante el proyecto. Esto tiene un hándicap. Posiblemente cuando hablamos de Passive House siempre pensamos en la demanda de energía y muchas veces dejamos la energía primaria como algo que viene al final y que, bueno, más o menos encauzamos. En este edificio, como veremos, la distribución, todas esas tuberías que tienen que subir por patinillos, generan mucha energía primaria que hace que lo más complicado prácticamente de este edificio sea cumplir con energía primaria. En Urduliz es un clima cálido, templado y no contemplamos la refrigeración. Vale, bueno, aquí lo digo únicamente, bueno, yo soy de Zaragoza, cuando dicen que en agosto tienen 19 grados y el mes más frío son 8, pues me parece un clima muy cálido, muy templado, está muy adecuado, pero bueno, es un clima, tuvimos en cuenta la corrección de 1,5 grados, como recomienda el Instituto, para valorar el sobrecalentamiento. Daros cuenta que íbamos con un edificio que no tenía refrigeración y teníamos que evaluar por el efecto de cambio climático o isla de calor, ese 1,5 para ver si estamos en sobrecalentamiento. Dos particularidades más. Urduliz es una zona que hay una intensidad de lluvias grande. Los 240 milímetros de aislamiento que teníamos en cubierta, por el efecto de minoración, porque al final, al ser una cubierta invertida, con más lluvia generamos cubiertas más conductivas, por tanto perdemos resistencia y perdíamos de 240 reales a 240 teóricos a 160 milímetros de aislamiento real. Y por último, lo que os comentaba, la energía primaria, veis que ahí está rodeado, era 100. Tuvimos que hacer una comprobación exhaustiva, los aislamientos, las coquillas de las tuberías, cómo se agarran esas tuberías, qué temperatura le podemos dar, si podemos regular, qué horarios de recirculación podemos hacer. Entonces, una especie de ingeniería para poder justificar esa energía primaria, que al final era una cosa bastante importante para el cumplimiento. Bueno, en esa simulación inicial, esas tres bloques de viviendas iguales, de 23 viviendas, el Instituto Passive House nos hace hacer un PHPP, porque están separadas, aunque tengan el mismo sistema de calefacción, nos hace hacer 3 PHPPs distintos. En este caso, hay una fase inicial para la viabilidad económica e hicimos el de la fase el medio porque tenía menor ganancia solar. ¿Vale? Una vez realizado, digamos, con ese bloque de viviendas, realizado la primera revisión, una vez consensuada con la constructora y llevado al proyecto de ejecución,
Y tras una tercera revisión, llegamos al proceso de precertificación. Entra ya la certificadora y se asegura mediante un documento en el que nos podemos decir que si hacemos exactamente lo que tenemos en ese papel, tenemos la certificación energética. Esto lo hicimos en fase de estructura, precisamente por si había algún fallo, pues poder corregirlo en ese momento. Como política comercial de la cooperativa, nos pedía como que se pudieran hacer cambios dentro de los cooperativistas, como un reclamo comercial y por diferenciarse un poco de la zona. Una de las condiciones, por no volverme loco y por no volver loco a nadie, obviamente fue que no se podía alterar la envolvente térmica, no se podían cambiar las ventanas, ni más grandes ni más pequeñas, ni cambiar la disposición propia de abatibles de las ventanas. Había cambios, algunos muy sencillos como este, aparentemente, que era las viviendas no tenían persiana ni en el salón ni en la cocina. Entonces, bueno, era un cambio sencillo, solo tenemos que tener la numeración de la ventana y aplicábamos ese puente térmico a la persiana y ese factor de sombra que tenemos en la pestaña de sombreamiento en verano para poder simular este efecto. Este cambio, que aparentemente es un cambio sencillo, ¿no? Dice, bueno, cambio bañera por ducha. Pues bueno, este cambio genera un cambio en la recalibración de las viviendas. Sabéis que todas las viviendas, Passive House, tienen que tener un protocolo de calibración para comprobar y verificar que lo que hemos dicho en PHPP, que en cada estancia tiene el volumen adecuado, las renovaciones que hemos dicho en nuestro PHPP. Este cambio, que aparentemente es una tontería, que influye, aquí tengo las dos posibilidades, una vivienda de 2 dormitorios con 2 duchas y una vivienda de 2 dormitorios, una bañera y una ducha, pues vemos como la regulación en máximos, máximo estándar y base, cambia en el máximo, pero si abajo en la zona vemos como las propias rejillas en aseo y baño, en la parte morada y en la parte roja, cambian y se exige solo con este cambio hacer un nuevo equilibrado solo para este tipo de viviendas. Este cambio de distribución, que aparentemente también es sencillo, decimos, bueno, pues hemos quitado un tabique que separaba el salón del pasillo, pero esa superficie de referencia energética, que sí que influye, también influye en el volumen real para el ensayo de blower door. Cada vivienda que se modificaba, al final tenía una altura, digamos, perdona, lo voy a explicar mejor. Esa altura de techo, una vez que quitamos el tabique, también el falso techo disminuía o aumentaba el volumen propio del ensayo blower door. Por tanto, se creaban en este bloque 23 tipos de vivienda con sus 23 volúmenes que había que verificar de una forma exquisita. Se ha querido ser exquisito precisamente porque es que no había margen para no serlo, porque económicamente el proyecto tenía que entrar y la certificación siempre ha sido muy justa. ¿Vale? Aquí vemos que yo creo que no sacamos ninguno igual, alguna habrá, pero yo creo que no. Otro cambio que nos pidieron los cooperativistas era el cambio de suelo radiante el cambio de radiadores a suelo radiante. Esto es un cambio que nos beneficiaba porque los radiadores emiten a 60 grados, el suelo radiante puede emitir a 30, entonces la temperatura de distribución de la calefacción disminuía y por tanto mi energía primaria también disminuía. Eso sí, había que hacer una media ponderada entre viviendas que tuvieran radiadores por 60 grados y viviendas que tuvieran suelo radiante por 30 y hacer una temperatura media digamos, del resultado de los dos sistemas de calefacción. Bueno, finalmente, con todo eso se hacía un acta de modificación de reformas, se hacía una revisión final y con eso pues, obtuvimos el certificado Passive House Classic para estas viviendas. Inicialmente, en una fase, teníamos 5 viviendas, en esa fase de proyecto básico y revisión de constructora. Posteriormente, en el proyecto de ejecución ya empezamos a ver 15 tipos de viviendas y al final acabamos con pues, 69 tipos de viviendas, casi personalizadas una a una. Este proceso se llevó de la mano de la arquitectura y se tuvo que realizar siempre con herramientas BIM que nos daban en todo momento de una forma rápida volúmenes, superficies, que nos permitían de una forma rápida gestionar estos cambios para tramitarlos con rapidez y poder dar respuesta a la constructora para siempre mantener esa certificación Passive House. Y nada, gracias, un placer.